Bueno, yo hoy vengo a presentarles mi trabajo, que es Unidad Quirúrgica, presentado por Kevin Mauricio Giraldo Mendoza. Bueno, primero que todo vamos a iniciar con la definición que es una unidad quirúrgica. La unidad quirúrgica es un conjunto de locales e instalaciones especialmente acondicionados y equipadas. Otra definición es que es una área especializada para la realización de intervenciones quirúrgicas a pacientes que lo necesiten. Bueno, seguimos que es un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento quirúrgico es una intervención médica que implica la manipulación manual o instrumental de tejidos o órganos del cuerpo humano para diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad o condición médica. Bueno, seguimos con qué es el test Aldrete. El test de Aldrete, también conocido como escala de Aldrete, es una herramienta utilizada en la medicina para evaluar la recuperación postanestésica de los pacientes. Bueno, seguimos con cómo se aplica el test de Aldrete. El test de Aldrete, ya pues como lo dijimos anteriormente, es una escala que evalúa la recuperación postanestésica de los pacientes cuando salen de una cirugía de la sala de quirófano. Como tal, esa escala evalúa 5 parámetros que son actividad, respiración, circulación, conciencia y saturación de oxígeno. Como tal, esas son las 5 parámetros que evalúa el test de Aldrete. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que son ¿cuáles son las dependencias de una unidad quirúrgica? La primera tenemos área administrativa, que es la responsable de gestionar y coordinar las actividades administrativas y logísticas de la unidad. Bueno, seguimos con las salas de cirugía, que son las diseñadas especialmente para realizar procedimientos quirúrgicos. Esas salas de cirugía, pues normalmente las llamamos es quirófano y todo eso. Seguimos con la sala de recuperación, que es donde los pacientes son monitoreados y atendidos después de un procedimiento quirúrgico. Es decir, en esa sala de recuperación es donde se pone el paciente y obviamente pues se recupera poco a poco de un procedimiento quirúrgico, tiene su tiempo de recuperación para que ya se recupere bien de la cirugía. Seguimos con el área de higiene de manos, que es donde se promueve y facilita la higiene de manos adecuada para los profesionales de la salud, pacientes y visitantes. Seguimos con la esterilización, que es donde se esterilizan los instrumentos quirúrgicos y otros equipos para garantizar su limpieza y seguridad para su uso en procedimientos quirúrgicos. En esa sala como tal es donde se esteriliza los instrumentos quirúrgicos y todo para garantizar su limpieza y seguridad antes de un procedimiento quirúrgico. Bueno, seguimos con la zona de recepción de pacientes, que es donde se recibe y se atienden a los pacientes que llegan para recibir su atención médica. La siguiente área es área sucia, que es donde se manejan y se limpian los instrumentos y equipos que han estado en contacto con pacientes o sustancias químicas. Bueno, seguimos con el área limpia, que es donde se almacenan y manejan los instrumentos estériles, limpios y listos para ser usados para un procedimiento quirúrgico. La siguiente es salas de espera, que es donde los pacientes y sus familiares pueden esperar mientras se les atiende o se les realice un procedimiento médico. Como tal, evidentemente, en esa sala es donde los pacientes o sus familiares eh, esperan, tomen asiento, mientras se les hace el llamado para ser atendido o realizarse un procedimiento médico. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se señalizan las áreas según el grado de esterilidad y circulación? Estas áreas se señalizan mediante colores y símbolos.
Se utilizan colores específicos para indicar zonas de mayor riesgo de contaminación y zonas de menor riesgo. Una de las áreas es zona roja, que es zona restringida, área donde se mantiene un entorno estéril y se realiza el procedimiento quirúrgico. Solo el personal estéril tiene acceso a esta área. La siguiente área es zona amarilla, que es zona semi-restringida. Es una área donde se requiere cierto nivel de precaución y se encuentran los equipos y suministros que están cerca de la zona estéril. Bueno, y por último tenemos la zona verde, que es zona no restringida. Es una área donde se permite el acceso de personal no estéril y se encuentran los suministros y equipos que no requieren esterilidad. Bueno, seguimos con los tipos de posiciones quirúrgicas. Son posturas específicas en las que se coloca al paciente durante una operación, diseñadas para facilitar el acceso del cirujano al sitio quirúrgico. La función principal que tienen los tipos de posiciones quirúrgicas es asegurar la seguridad del paciente y el equipo médico, permitir una mayor ejecución del procedimiento. La primera posición quirúrgica tenemos la decúbito lateral con partición abdominal. Esta posición se utiliza en diversas cirugías como la nefrectomía, la reparación de lesiones renales, cirugía de colon y la colecistectomía. La siguiente posición quirúrgica tenemos la decúbito lateral con partición torácica. Esta posición se utiliza en diversas cirugías torácicas pulmonares, como la resección de tumores pulmonares, reparación de lesiones torácicas y por último la lobectomía pulmonar. Bueno, la siguiente posición quirúrgica es decúbito lateral, que la persona es cuando se encuentra de lado. La primera cirugía que se realiza con esta posición es prótesis total de cadera y por último sustitución de prótesis total de cadera. Tenemos la decúbito prono maometana, que se utiliza en diversas cirugías como la microdiscectomía y la estenosis de canal lumbar. Bueno, seguimos con la siguiente posición quirúrgica, que es decúbito prono con trineo. En esa posición se utiliza en diversas cirugías como la artrodesis lumbar. Bueno, seguimos con la decúbito supino con aplique apoyacabezas. Se utiliza en diversas cirugías como la timpanoplastia, la estaperectomía y desprendimiento de retina, catarata, pterigión y glaucoma. Seguimos con decúbito supino con hiperextensión del cuello. Se utiliza en diversas cirugías como la traqueotomía y la microcirugía de laringe. Seguimos con la siguiente posición quirúrgica, que es decúbito supino con fijación craneal, que se utiliza en diversas cirugías como la craneotomía y la hipofisectomía transesfenoidal. Bueno, a continuación les voy a dar una definición del término de asepsia y antisepsia. Primero que todo, voy a explicarles el término de asepsia. La asepsia es un conjunto de técnicas y procedimientos cuyo objetivo es evitar la entrada de microorganismos patógenos a un entorno libre de ellos. Seguimos con la antisepsia, que se refiere al uso de sustancias químicas antisépticos para inhibir o destruir microorganismos con el objetivo de prevenir o reducir el riesgo de infecciones. Seguimos con el término de limpieza. La limpieza es la eliminación física de suciedad, polvo y otros materiales de superficies y objetos, con el objetivo de reducir la carga microbiana y prevenir la propagación de infecciones.
Bueno, seguimos con la desinfección de bajo nivel, que se enfoca en eliminar la mayoría de las bacterias vegetativas, algunos virus y hongos, pero no es efectiva. Se utiliza en superficies y objetos que no entran en contacto directo con tejidos estériles o que no requieren una desinfección de mayor nivel. Bueno, seguimos con la desinfección de nivel intermedio. Se realiza con agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y la mayoría de los virus. Este proceso se aplica a superficies y objetos que no entran en contacto directo con tejidos internos del cuerpo, como equipos médicos semicríticos. Bueno, y por último tenemos la desinfección de nivel alto, que es el proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos, hongos y esporas que puede llevarse a cabo de forma manual, mediante inmersión o de forma automática con ayuda de máquinas especialmente diseñadas para la desinfección. Bueno, continuamos con la esterilización por medios físicos, que es una técnica para eliminar microorganismos como bacterias y virus de un objeto o superficie sin usar sustancias químicas. La primera técnica es calor seco, que se utiliza el calor sin humedad para eliminar microorganismos, principalmente mediante la oxidación de sus componentes celulares. Se utiliza pues aire caliente o fuego para alcanzar temperaturas elevadas como 170 grados centígrados y 180 grados centígrados. Bueno, y la última técnica es calor húmedo, que se utiliza un vapor de agua a alta temperatura y presión para eliminar microorganismos, destruyendo las proteínas de las células microbianas y se realiza a temperaturas entre 121 grados centígrados y 134 grados centígrados durante un periodo de tiempo específico. Bueno, continuamos con la esterilización por medios químicos que se realiza utilizando agentes químicos que destruyen los microorganismos. El primer agente químico tenemos que es el gas, que involucra el uso de gases como el óxido de etileno para destruir microorganismos, y este método es especialmente útil para productos termosensibles como plásticos y dispositivos electrónicos. Bueno, continuamos con la definición del instrumental crítico en salas de cirugía, que es aquel que entra en contacto con tejidos estéril, sangre o el sistema vascular del paciente. Seguimos con el instrumental semicrítico, que son dispositivos que entran en contacto con membranas mucosas o piel no intacta, pero no penetran los tejidos. Y por último, seguimos con el instrumental no crítico, que son aquellos que entran en contacto con la piel intacta del paciente.